Prepárense, porque hoy nos adentramos en un caso, un caso que ha perturbado a Argentina por décadas. Así es. La historia del clan Pucho. Uf, escalofriante. Una familia que a simple vista Totalmente. parecía normal, Bueno, pero que escondía un secreto aterrador. un secreto aterrador, sí. Sí, lo que hace que este caso sea tan inquietante es esa fachada de normalidad que ocultaba una red de secuestros y asesinatos. Exacto. Vivían en San Isidro, un barrio acomodado de Buenos Aires. Alejandro, uno de los hijos, era una estrella del rugby. Silvia era profesora de arte. En apariencia, una familia común. Ajá. Y sin embargo, detrás de esa fachada, liderados por el patriarca Arquímedes Pucho, se dedicaban a secuestrar personas para pedir rescates. Exactamente. Lo más escalofriante. Lo más. Mantenían a sus víctimas cautivas en su propia casa. Es una dualidad que nos hace preguntarnos cómo es posible que la maldad se esconda en lugares tan cotidianos. Claro. La casa, un símbolo de seguridad, y Afeticto convertida en una prisión. Y a esto se suma un elemento aún más oscuro. Se sospecha que Arquímedes Pucho estuvo involucrado en la Guerra Sucia, un periodo de terrorismo de Estado en Argentina. Un pasado turbio que sin duda añade otra capa de misterio a esta historia. Totalmente. Para comprender la magnitud de este caso tenemos que hablar de las víctimas. Por supuesto. Cada una de ellas tiene una historia que contar, Sí. una historia truncada por la crueldad del Campucho. Comencemos con Ricardo Manukian, un joven de 23 años secuestrado en julio de 1982. Sí. Lo que hace que su caso sea particularmente trágico es que era amigo de Alejandro. Ajá. Jugaban al tenis y al fútbol juntos. Imagínense la traición que debió sentir al ser secuestrado por alguien que consideraba un amigo. Una traición que nos habla de la frialdad con la que operaba el clan Pucho. La familia de Ricardo pagó un rescate de $250,000, pero aún así lo asesinaron. Sí. Su cuerpo fue encontrado con 3 disparos en la nuca. Este patrón se repetiría con otras víctimas. En mayo de 1983 secuestraron a Eduardo Aulé, un ingeniero. A pesar de que su familia pagó el rescate, también fue asesinado. Su cuerpo no se encontró hasta 4 años después. Es importante destacar que en ambos casos el clan Pucho continuó con su vida cotidiana mientras mantenían a estas personas cautivas en su casa. Resulta escalofriante pensar en la angustia de las familias aferradas a la esperanza, mientras los Puchos tejían su red de mentiras y engaños. Claro. Luego tenemos a Emilio Nahum, secuestrado en junio de 1984. Él, a diferencia de las otras víctimas, intentó resistirse al secuestro y le dispararon en plena calle. La brutalidad de este caso es innegable y sin embargo hubo una víctima que logró sobrevivir, Nélida Bollini de Prado. Nélida fue secuestrada en agosto de 1985 y la mantuvieron cautiva durante casi un mes en la casa de los Puchos. Su historia es clave porque gracias a un operativo policial fue encontrada y liberada. El 23 de agosto de 1985, la policía allanó la casa de los Pucios, encontraron a Nélida y arrestaron a varios miembros del clan, incluyendo a Alejandro y a su novia Mónica. Este fue el punto de inflexión en el caso. A partir de aquí, la verdad comenzó a salir a la luz. Y con la verdad una serie de preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo una familia aparentemente normal cometer actos tan atroces? ¿Qué papel jugaron cada uno de los miembros? ¿Y qué hay de la sospecha sobre la participación de Arquímedes en la Guerra Sucia? Son preguntas que intentaremos responder En este deep dive en los próximos episodios. del clan Pucho. Un caso que nos recuerda que el horror a veces se esconde detrás de la máscara de lo cotidiano. No se lo pierdan. Ese allanamiento fue solo el comienzo. A partir de ese momento se desató una tormenta mediática y judicial que mantuvo en vilo a toda Argentina. La caída del clan Pucho fue tan estrepitosa como su ascenso al horror. Y en medio de ese caos, el juicio comenzó, no fue un juicio cualquiera. Este proceso estuvo lleno de momentos dramáticos. Uno de los más impactantes fue el intento de suicidio de Alejandro Pucho. Imagínate en pleno juicio, mientras lo trasladaban para declarar, Alejandro se lanza al vacío desde el quinto piso del Palacio de Tribunales, un acto desesperado que reflejaba la enorme presión que se cernía sobre él y sobre todo el que... A pesar de sobrevivir a la caída, las consecuencias para su salud fueron graves. Mientras Alejandro luchaba por su vida, el juicio seguía su curso. Finalmente, Arquímedes, Alejandro y Daniel, los 3 hombres del clan, fueron condenados por los secuestros y asesinatos. Arquímedes y Alejandro recibieron la pena máxima cadena perpetua. Daniel, el hijo menor involucrado en los crímenes, también fue condenado a prisión, aunque su sentencia fue menor. Sin embargo, su historia da un giro inesperado después de cumplir parte de su condena. Daniel desapareció misteriosamente. Un misterio que se mantuvo durante años. Recién en 2019, Daniel reapareció, fue detenido en Brasil durante un control rutinario en un autobús. Increíblemente llevaba documentos falsos y una suma considerable de dinero. Según su testimonio, el dinero provenía de su hermano Alejandro. Un giro sorprendente que nos recuerda que incluso después de la condena, la historia del clan Pucho seguía viva, llena de secretos y cabos sueltos.
Y hablando de cabos sueltos, no podemos olvidarnos de Guillermo, el hijo menor que logró escapar antes del allanamiento. Guillermo nunca regresó a Argentina. Los delitos por los que se le acusaba prescribieron en 2013, por lo que legalmente ya no puede ser juzgado. Escapó de la justicia, y su paradero sigue siendo un misterio. Pero más allá de los hombres del clan, hay una pieza fundamental en este rompecabezas que no podemos ignorar las mujeres. Epifanía, Silvia y Adriana, la madre y las dos hijas, nunca fueron condenadas por su participación en los crímenes, si bien existían sospechas sobre su rol en esta historia macabra. La justicia no pudo comprobar su culpabilidad, su participación o la falta de ella sigue siendo un enigma. Un enigma que alimenta las especulaciones y las teorías. El caso del clan Pucho no solo estuvo marcado por los crímenes, sino también por la tragedia y la muerte. Alejandro, a pesar de obtener la libertad condicional en 2007, murió un año después a causa de una neumonía. Silvia, una de las hijas, falleció en 2011 a causa de un cáncer, y Arquímedes, el patriarca, el cerebro detrás de esta organización criminal, murió en 2013 a causa de un derrame cerebral hasta su último día. Arquímedes proclamó su inocencia, dejó un legado de horror y una serie de preguntas sin respuesta. Lo que resulta aún más escalofriante es que la casa en San Isidro, el escenario de los secuestros y asesinatos, sigue en pie, y aún pertenece a Epifanía y Adriana. Una presencia inquietante que nos recuerda que el pasado siempre está presente. Las sombras del clan Pucio aún se proyectan sobre la sociedad argentina. Pero este caso ha trascendido las fronteras. La historia del clan Pucio ha inspirado películas, series, libros. Exactamente, este caso capturó la atención del mundo. La película El Clan, estrenada en 2015, es un claro ejemplo de cómo este caso ha permeado la cultura popular. La película El Clan, dirigida por Pablo Trapero, no solo recrea los eventos, sino que también explora la dinámica familiar de los Pucio, cómo era la vida dentro de esa casa que llevó a estos individuos a cruzar la línea. La película nos presenta a un Arquímedes Pucio complejo, interpretado magistralmente por Guillermo Francella. Vemos a un padre de familia aparentemente normal, incluso carismático, que aconseja a sus hijos, que se preocupa por ellos. Y sin embargo, ese mismo padre los arrastra a un mundo de violencia y criminalidad, convirtiéndolos en cómplices de sus actos. Es una dualidad aterradora. La película nos confronta con esa capacidad humana para el bien y el mal y nos deja con una profunda sensación de inquietud. Lo que resulta aún más perturbador es el contexto histórico en el que operaba el clan La Argentina de principios de los 80, una época marcada por la dictadura militar, la crisis económica, la violencia social, un caldo de cultivo perfecto para que un personaje como Arquímedes Pucho prosperara. Es cierto, la película nos muestra cómo Arquímedes se aprovechaba de la situación, cómo utilizaba sus contactos con el poder para sus propios fines, y mientras tanto la sociedad argentina, traumatizada por la dictadura, prefería mirar hacia otro lado. Exacto, había un clima de miedo, de silencio, que permitió que el clan Pucho operara con impunidad durante tanto tiempo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva, sobre la importancia de no callar ante la injusticia. El Clan y otras producciones sobre el caso nos recuerdan que este no es solo un caso policial, sino un reflejo de una época oscura de la historia argentina, un espejo que nos obliga a mirar hacia atrás, a reconocer los errores del pasado. El Clan Pucho sigue vivo en el imaginario colectivo argentino, su historia nos fascina y nos horroriza al mismo tiempo, nos recuerda que la maldad puede esconderse detrás de una fachada de normalidad, que la familia puede ser escenario de los crímenes más atroces. Y nos deja con una serie de preguntas que siguen resonando. ¿Cómo pudo suceder algo así que lleva a una persona a cruzar la línea y convertirse en un monstruo? ¿Y qué podemos hacer para evitar que este tipo de historia se repita? Son preguntas difíciles, incómodas, pero necesarias. El caso del Clan Pucho nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la moral, sobre la importancia de la justicia y la verdad. Nos recuerda que la lucha contra el mal es una batalla que debemos librar todos los días, una batalla que en muchos sentidos aún no ha terminado. La casa de los Pucios en San Isidro sigue en pie como un fantasma del pasado, un recordatorio de que